niebla se abrió y una mujer descendió en silencio. Pero no era una mujer común. Era la Madre de Dios, vestida de fuego sereno y velo eterno. Nuestra Señora del Carmen se apareció. En ese instante, las almas se arrodillaron sin saber por qué. No hubo trueno, no hubo grito, solo una mirada que hizo que el tiempo se detuviera. Fue en una madrugada olvidada, en lo alto de la montaña. Cuando todos dormían, ella se apareció, y el mundo, por un segundo, respiró como si estuviera en oración. Llevaba el escapulario, pero lo que entregó fue más que un símbolo. Fue un pacto, un refugio contra las tinieblas, una llave que abriría las puertas del cielo incluso para las almas más heridas. Porque tantos santos se postraron ante ella. ¿Qué fue lo que se prometió en aquella visión silenciosa? ¿Y porque la oración nunca volvió a ser la misma después de esa noche? Estás a punto de conocer la aparición que no gritó, pero que aún resuena en cada rosario susurrado, y entender por qué. Cuando ella vino, hasta los ángeles bajaron la mirada. Capítulo 1. La niebla que murmuraba el nombre de María. La madrugada aún no había nacido por completo. Era esa hora en la que los grillos duermen, los perros ya no ladran y el alma del mundo parece contener la respiración. El viento en la montaña era apenas un susurro frío, envuelto en niebla espesa como un velo de luto. No se escuchaban pasos, ni voces. Solo el corazón del que miraba, latiendo con una ansiedad que no sabía de dónde venía. Y entonces, sucedió. Primero fue un olor. No a incienso, no a flor. Algo más puro, como si la madera antigua de una iglesia hubiera comenzado a exhalar su santidad. Después, una luz suave, como si la luna hubiera bajado el tono por respeto. Empezó a abrirse paso entre la bruma. Era ella. No caminaba, no hablaba, no respiraba como nosotros. Flotaba, y su presencia pesaba más que el mismo silencio. Tenía los ojos bajos, las manos juntas, y en el pecho, el escapulario, brillante como un pedazo del paraíso. Quien la vio, no gritó, ni siquiera se movió. El cuerpo le tembló por dentro, como cuando uno está a punto de llorar pero no sabe por qué. Era Nuestra Señora del Carmen, y en ese instante, ese solo instante, el mundo dejó de hablar, de pelear, de correr. Fue como si todo hubiera sido creado solo para verla llegar, y la montaña, cubierta de niebla, se convirtió en altar, y el alma del que estaba allí, en templo. Esa aparición no tuvo gritos ni profecías. No cayó fuego del cielo. No se rompieron las piedras. Pero el alma, sí, esa se quebró. Porque algo en su mirada decía que nos conocía desde antes del tiempo. Como si nos hubiera esperado. Como si llevara siglos descendiendo solo para ese momento. El testigo, un hombre sencillo de oración olvidada, cayó de rodillas sin saber por qué. Su boca no articuló palabra, pero su interior entero repetía una sola frase que no había dicho nunca. Madre mía, ya no me sueltes. Ella no respondió, pero la brisa cambió. Se volvió tibia, y entre las ramas secas, las aves que aún no cantaban, parecían contener sus trinos, como si también rezaran. La señora no necesitaba palabras. Era el silencio lo que hablaba por ella. Un silencio tan profundo, que revelaba los pecados con dulzura, y ofrecía consuelo con solo existir. De su manto colgaba un escapulario, color café, sencillo, pero con una luz que no venía del sol. Aquel pedazo de tela parecía llevar dentro todas las oraciones rezadas por madres, abuelas, monjas, santos y mártires que murieron invocando su nombre. Y al mostrarlo, no lo ofrecía como quien da un objeto, lo ofrecía como quien abre un refugio eterno, una promesa, una llave, un pacto sellado en la eternidad. El hombre, con lágrimas ya rodando por su rostro curtido, intentó hablar, pero su lengua era de plomo. Solo su corazón latía con fuerza,
como si cada latido fuera un Ave María gritado desde lo más profundo. Ella alzó la mirada, y entonces él entendió. No lo dijo con palabras, pero la Virgen le reveló algo que miles aún no comprenden, que aquel escapulario era más que una devoción. Era una puerta, un abrigo en la tormenta, un grito silencioso que podía detener al mismo infierno si era llevado con fe, y que quien lo portara con amor, no moriría sin la gracia. La aparición no duró más de unos minutos, pero esos minutos bastaron para que aquel hombre jamás volviera a ser el mismo. La montaña tampoco. Desde entonces, ese lugar comenzó a recibir peregrinos sin explicación. Algunos llegaban sin saber cómo. Otros soñaban con una mujer vestida de luz que los llamaba por su nombre. Y todos, al llegar, sentían lo mismo, una paz que los doblaba por dentro. Nadie sabía lo que había pasado realmente aquella madrugada. Solo que, desde ese día, el rezo del escapulario comenzó a cambiar. Se volvió más lento, más sentido, como si las almas recordaran algo antiguo, algo olvidado, algo que había regresado, y en cada rincón donde se rezaba con fe, parecía que la niebla de aquella montaña volvía a descender, suave, envolviendo a los devotos como si fueran niños bajo el manto de su madre. Lo que sucedió esa madrugada no fue una aparición más, fue una invitación, un susurro de lo alto que aún hoy vibra en los rosarios rezados al amanecer, en los escapularios que cuelgan del cuello de las abuelas, en los suspiros que salen entre lágrimas durante una misa en silencio. Porque cuando Nuestra Señora del Carmen bajó, el mundo no se estremeció, el mundo se arrodilló, y ese susurro de su presencia, aún hoy, hace que el alma recuerde lo que nunca debió olvidar. Capítulo 2. El silencio que iluminó la montaña. A la mañana siguiente, la montaña parecía distinta. No era más alta, ni más verde, ni más brillante. Pero algo invisible, había cambiado. Los pájaros volaban más bajo, como si no quisieran romper el aire, y los pasos de los pocos que subían por fe se volvían lentos, como si el suelo se hubiera vuelto santo de pronto. No todos sabían lo que había pasado, pero muchos lo sentían. Era como si la tierra hubiera sido tocada, y aún ardiera suavemente por dentro. El hombre que la vio, a la Virgen, no hablaba. No quería hacerlo, porque sabía, en su alma, que ese silencio no debía romperse con palabras humanas. Desde que la señora desapareció entre la neblina, todo en su vida se volvió más claro, al mismo tiempo, más misterioso. Podía escuchar los rezos de las piedras, sentir los latidos del aire, ver cómo las hojas de los árboles se movían como si alguien invisible pasara entre ellas. Pero, sobre todo, podía recordar esa luz que no enceguecía, pero atravesaba. Esa luz que no brillaba desde afuera, sino desde dentro del pecho de ella. Porque cuando María apareció, no lo hizo como reina de oro ni señora de tronos. Lo hizo como madre de almas cansadas, como consuelo que camina, como silencio que lo cura todo. Y esa luz que la rodeaba, que no era blanca, ni dorada, ni humana, tenía algo que las palabras no alcanzan. No era fuego, no era luna, no era sol, era paz. Una paz que dolía, porque uno se daba cuenta de cuánto tiempo había vivido sin ella. La gente comenzó a subir a la montaña, guiada por rumores. Algunos decían que se había aparecido un ángel, otros, que un santo había llorado ahí. Pero los que llegaban y rezaban, sabían que era algo más. El aire ahí arriba tenía memoria, y cuando el viento soplaba entre los árboles, era como si la misma Virgen volviera a pasar, despacito, invisible, recogiendo oraciones que se quedaban flotando desde hace siglos. Muchos llegaban en silencio, y al tocar el suelo con la rodilla, comenzaban a llorar sin saber por qué. No era tristeza, era algo más profundo. Era como si su alma, esa parte que siempre habían tenido dormida, despertara de pronto,
reconociendo un amor que siempre la había estado esperando. Una tarde, una anciana subió con dificultad. Sus pasos eran lentos, su respiración entrecortada. Cargaba en el pecho un escapulario viejo, bordado a mano por su madre, muchos años atrás. Nadie la acompañaba, solo su rosario, sus recuerdos, y una promesa que había hecho en secreto. Se arrodilló donde otros decían que ella había estado. Y sin saberlo, se colocó justo en el mismo lugar donde la señora había alzado la mirada. Lo que sintió no se puede escribir, pero sus lágrimas eran distintas. No caían con dolor, sino con certeza. Allí, en ese suelo simple, entendió que toda su vida había sido guiada, sin que lo supiera, por una mano materna. Que cada caída, cada noche oscura, cada miedo, había sido observado por ojos eternos, ojos de madre, ojos de cielo. Y comprendió que nunca estuvo sola. Nunca. Desde entonces, las oraciones comenzaron a multiplicarse. No porque alguien lo ordenara, sino porque el corazón lo pedía. El rosario volvió a sonar en casas humildes, en labios temblorosos, en enfermos postrados. Las cuentas se deslizaban con más fervor. Los Ave María se hacían más largos, más sinceros, como si todos, sin saberlo, quisieran repetir lo que había sucedido aquella madrugada bendita. Muchos decían, algo está pasando allá arriba. Pero los sabios, los del alma, no los de libros, sabían la verdad. No era la montaña, era ella. Ella seguía ahí, en el silencio, en la luz suave, en el aire tibio que abrazaba. Y su promesa seguía viva. Un niño ciego subió con su madre. Apenas podía caminar. Llegaron hasta una piedra donde el viento parecía cantar. Y al tocar el suelo, el niño sonrió. ¿Por qué sonríes?, le preguntó su madre. Él respondió, porque aquí no me siento ciego. Y su madre entendió. No era necesario ver con los ojos para sentir que la Virgen estaba ahí. Porque cuando María se aparece, no lo hace solo para que la vean, sino para que la sientan. Y eso, ilumina más que 1000 soles. No hay registro oficial, ninguna carta del Vaticano, ninguna foto, ninguna prueba material. Pero los que han subido a esa montaña, lo saben. Ella estuvo ahí, y su silencio sigue iluminando, porque hay silencios que curan, hay luces que no se apagan, y hay apariciones que no terminan nunca. Capítulo 3. Ella venía vestida de cielo y velo de fuego. Había algo en su forma de aparecer que no pertenecía a este mundo. No era solo su luz, ni el silencio que la rodeaba, ni la dulzura que dolía como un ardor en el pecho. Era todo eso, y algo más. Algo imposible de describir, pero fácil de sentir. Como cuando uno sueña algo tan hermoso, que al despertar llora, porque sabe que ya no está, pero que sí estuvo. La Virgen del Carmen no caminaba, no volaba, flotaba, y sin embargo, la tierra bajo ella temblaba con respeto. Las ramas dejaban de crujir, el aire se detenía. Todo a su alrededor, desde la piedra más pequeña hasta el alma más endurecida, reconocía su presencia como algo que exigía reverencia, pero también ternura. Porque sí, era reina, pero ante todo, era madre. Su vestido parecía hecho de luz vieja, no luz brillante ni cegadora, sino de esa que uno ve cuando recuerda una misa en la infancia, cuando el incienso flotaba y la voz del sacerdote resonaba entre vitrales. Así era su vestido, nostalgia pura del cielo, y sobre él, un velo, largo, suave, ondulante, pero con fuego. No fuego que quema, sino que purifica. Un fuego que se movía sin viento, que iluminaba sin sombra, que hablaba sin voz. Muchos decían después que el velo parecía tener dentro todas las oraciones del mundo. Las dichas, las susurradas, las que solo se piensan antes de dormir. Era como si cada Ave María rezado con fe,
desde hace siglos, se hubiera bordado en ese velo con hilos de eternidad, y el escapulario colgaba en su pecho como una advertencia de amor. No temas, hijo mío, este pequeño trozo de tela puede más que 1000 tormentas. Un joven, perdido en sus propios pecados, subió una noche sin saber por qué. No buscaba nada, solo caminar, escapar de sí mismo. Pero algo, una tristeza extraña en el corazón, lo empujó a esa montaña donde decían que una mujer había bajado del cielo. No creía, no rezaba, no quería llorar, pero al llegar al claro donde otros se arrodillaban, su cuerpo entero se detuvo. No vio luces, no escuchó voces, solo sintió una mirada, invisible, clavándose en lo más profundo de su alma. No era juicio, era compasión, y se derrumbó, no en drama, ni con gritos, solo cayó de rodillas, y por primera vez en años, deseó volver a rezar, aunque no recordara cómo, aunque no supiera a quién, aunque solo pudiera decir: «Madre, ¿todavía me ves?». Y lo que sintió después fue más que respuesta, fue abrazo, porque eso era ella, abrazo. Un abrazo que no se da con los brazos, se da con el alma, con la presencia, con ese amor que no exige nada, pero que transforma todo. Muchos subían buscando milagros, sanaciones, señales, pero los que recibían algo, no siempre eran los que pedían. A veces, era el que solo miraba el cielo en silencio, o el que no rezaba desde niño, o la mujer que llevaba el escapulario de su abuela sin saber siquiera lo que significaba. Ella venía por todos, pero sobre todo, por los que más la necesitaban. Una monja que había perdido la fe, llegó al pie de la montaña en silencio. Nadie la reconocía. Vestía ropa de civil. Había dejado el hábito y el convento hacía 3 años, tras una noche oscura del alma que le arrancó la esperanza. Subió por curiosidad, o eso pensaba, pero al llegar al punto más alto, la luz cambió. El cielo se volvió más claro, sin que saliera el sol, y la niebla, que cubría el paisaje, se abrió como si una mano la separara con dulzura. Y entonces, ella apareció. La monja, que ya no era monja, sintió el llamado. No con palabras, no con promesas, solo con presencia. Y en ese instante, cayó al suelo y rompió en llanto. «No me olvidaste», susurró, y el velo de la Virgen, movido por un viento invisible, la acarició como una caricia de infancia, como una promesa renovada, como una llamada que nunca dejó de sonar. El fuego del velo no quemaba, pero quemaba el pecado, quemaba el orgullo, la indiferencia, la dureza del corazón. Ese fuego sagrado, ese que la Virgen del Carmen llevaba como manto, no era castigo, era purificación, un fuego maternal que limpia sin destruir, que transforma sin imponer. Y quienes lo veían, sabían, esa mujer no era una aparición, era una revolución de ternura. Desde entonces, en muchos hogares, comenzaron a colgar escapularios antiguos, desempolvados de cajas viejas. Algunos hechos con lana gastada, otros bordados con nombres olvidados. Pero todos comenzaron a brillar de nuevo, no con luz física, sino con fe, porque al recordar que ella había venido vestida de fuego y cielo, muchos volvieron a creer que ese pedacito de tela podía cambiarlo todo. Capítulo 4. El escapulario que no era solo un símbolo. La mayoría lo ve como un pedacito de tela. Café, sencillo, a veces bordado, a veces impreso. 4 centímetros de fe que cuelgan del cuello de los humildes, los ancianos, las monjas, los campesinos, las madres. Un objeto piadoso, dirán algunos. Una tradición de abuelas, dirán otros. Pero los que lo han sentido quemar en el pecho, saben que no es un símbolo. Es un pacto, una llave silenciosa, un escudo que no brilla, pero que tiembla cuando se acerca el peligro.
un hilo que une a la tierra con el cielo. Y ese día, cuando Nuestra Señora del Carmen apareció sobre la montaña, no vino a recordarnos su belleza, sino a entregar, de nuevo, esa llave que tantas manos habían olvidado. El escapulario colgaba de su pecho como un relicario vivo. Y no era nuevo. Se notaba gastado, como si hubiera sido besado por 1000 generaciones de devotos. En él no había oro, no había bordados, solo el peso invisible de promesas eternas. Muchos de los que estaban presentes en la montaña no entendían lo que veían, pero algo en el corazón les decía: eso que lleva en el pecho, te puede salvar. Un niño lo señaló con los ojos grandes. Una mujer lo tocó en su cuello, sintiendo que el suyo comenzaba a calentarle la piel. Un anciano, que lo había llevado por costumbre durante 40 años, empezó a llorar sin saber por qué. Era como si el escapulario, al ser mostrado por la misma Virgen, despertara su verdadera potencia, como si recordara su origen, como si, de pronto, se activara. Muchos siglos antes, María le entregó por primera vez a San Simón Stock, prometiendo algo que sonaba increíble: quien muera con él, no sufrirá el fuego eterno. Era como si una madre se pusiera de pie entre el infierno y sus hijos, diciendo: conmigo no se meten. Y esa promesa seguía viva. Rezaba en silencio, sentada en una piedra, cuando sintió algo tibio tocando su cuello. No era viento, no era sol. Era como si alguien, una madre invisible, la abrazara desde atrás y le dijera: ya llegaste, ya estás en casa. En ese momento, su cuerpo dejó de temblar. Su mente, por primera vez en años, se aquietó, y su escapulario comenzó a oler a incienso, sin explicación. No se curó de golpe, pero desde ese día, nunca volvió a dormir con miedo, porque entendió que había sido sellada, que el escapulario no era amuleto, era armadura. Muchos aún hoy lo usan sin saber su poder. Lo cuelgan del espejo del auto, lo guardan en cajones, lo ponen sin bendecir. Pero los que han vivido bajo su promesa, saben que ese pequeño trozo de tela es una voz en el juicio final. Una voz que dice: este es mío, yo respondo por él. Y ese día será suficiente. Una madre, con su hijo en coma, se acercó a la montaña. No buscaba milagros, solo quería estar cerca de María. Llevaba un escapulario bordado por su madre, y antes por su abuela. 5 generaciones colgando de un hilo. Lo colocó sobre el pecho del niño. No dijo nada, solo lloró. Y aquella noche, el niño abrió los ojos. No habló, no se movió. Solo miró al techo y dijo: vi a una mujer con algo colgando del cuello. Me dijo que no tenga miedo. La madre entendió. No fue la medicina, no fue el tiempo, fue ella y su escapulario. A lo largo de los siglos, muchos santos murieron con él. Muchos mártires lo escondieron bajo la ropa. Muchos soldados lo llevaron al pecho en medio del campo de batalla. No por superstición, sino porque sabían que esa tela había sido firmada con la sangre del hijo y entregada por la ternura de la madre. Y quien lleva algo así, no camina solo. El escapulario, visto desde el cielo, debe brillar como una llama humilde en medio de la noche. Un punto de fe que avanza, cae, se levanta, pero nunca se rompe, porque no depende de nuestras fuerzas, sino de su promesa. Y cuando María apareció sobre la montaña, lo recordó al mundo sin decir palabra. Extendió su mano, lo mostró, y en el alma de todos los presentes, algo se activó, como si el corazón dijera: Madre, no me lo quito jamás. Desde ese día, los escapularios comenzaron a multiplicarse, pero no por moda, ni por campaña. Se regalaban entre lágrimas, se entregaban en funerales, se colgaban sobre cunas, en ataúdes, en hospitales, porque quienes habían sentido su poder, sabían,
Ese pedazo de tela podía abrir las puertas del cielo. Capítulo 5. El secreto que se selló sin palabras. No todos los pactos se firman con tinta. Algunos se sellan con miradas, con presencia, con un silencio que pesa más que 1000 voces. Y eso fue lo que sucedió aquella madrugada olvidada en lo alto de la montaña. Un secreto fue revelado, pero nadie lo escuchó con los oídos. Fue el corazón quien lo entendió. La Virgen del Carmen no bajó para hablar, bajó para dejarse mirar, para que su sola presencia sembrara en cada alma una verdad que las palabras no pueden pronunciar sin romperse por dentro. Y ese secreto sigue vivo. Era de noche todavía cuando algunos comenzaron a notar que algo más había pasado. No solo una aparición, no solo un milagro. Había algo que no podían explicar, pero que no los dejaba dormir igual, ni rezar igual, ni vivir igual. Era como si la Virgen hubiera dicho algo sin decirlo, como si hubiera depositado una semilla en lo más profundo de cada alma presente, y esa semilla comenzara a crecer en forma de suspiros, de lágrimas suaves, de anhelos nuevos. Muchos intentaron escribir lo que habían sentido, pero las palabras no alcanzaban. Otros callaron, porque sabían que eso no debía tocarse con la boca, sino con la vida. Uno de los testigos dijo una frase que se quedó para siempre en la memoria de los peregrinos. No habló, pero me cambió la oración. Y era verdad. Desde aquel encuentro, el rezo del rosario comenzó a sentirse distinto. No en su estructura, sino en su profundidad, como si cada Ave María llevara dentro una pequeña chispa de esa madrugada santa, como si cada Padre Nuestro llegara más alto, como si el corazón supiera que ahora había algo más, algo invisible, algo sellado. Las cuentas del rosario se deslizaban más despacio entre los dedos. El ruega por nosotros pecadores se decía con más hambre. Y en los silencios entre decena y decena, muchos sentían que ella escuchaba, como lo hizo aquella vez, con la cabeza baja y los ojos envueltos en misericordia. Una mujer mayor, viuda desde hacía años, subió a la montaña sin esperar nada. Su fe estaba cansada, desgastada como su cuerpo. Pero en lo alto, mientras todos rezaban, ella simplemente cerró los ojos y dijo lo único que le quedaba. Madre, si aún me escuchas, no me dejes morir sin saber que sigo siendo tu hija. Desde entonces, miles comenzaron a rezar como si cada palabra llevara fuego, como si cada cuenta del rosario fuera una puerta, como si, en lo profundo del alma, algo les dijera, si rezas con amor, ella vendrá. Y así es, porque la Virgen no vino para deslumbrar, vino para recordar, para encender algo que estaba dormido, para dejar en cada alma un eco que no se apaga. Ese eco no dice frases humanas, dice algo más sencillo, pero más eterno. Estoy contigo. Nunca he dejado de estarlo. Un joven seminarista, que dudaba de su vocación, llegó con el alma hecha pedazos. Se sentó entre los arbustos, lejos del grupo. No quería ser visto. Solo quería que algo, lo que fuera, le confirmara si debía seguir. Cerró los ojos y por dentro gritó: «Dime si estás ahí, solo dime eso». Y no escuchó una voz. Escuchó una oración, pero no era suya. Era de ella, como si, en lo más profundo de su alma, resonara una súplica antigua, maternal, eterna. Ruega por él ahora y en la hora. Y entendió. La Virgen no solo escucha oraciones, ella las hace por nosotros. Y en ese momento, supo que su vocación no era una decisión, era una respuesta. Una respuesta a una promesa que había sido sellada, sin palabras. El secreto no era una doctrina, no era un nuevo dogma, era más profundo. Era la certeza, indestructible, suave, luminosa, de que María nunca abandona, que cuando el alma reza, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea con torpeza, ella responde, no siempre con milagros, pero siempre con presencia,
Y eso basta. Muchos siglos antes, santos como Alfonso María de Ligorio, Teresa de Jesús y el mismo Juan Pablo II lo entendieron, que el secreto del escapulario no estaba en el objeto, sino en la relación, en el pacto invisible entre una madre y sus hijos. Un pacto que no se grita, se vive. Y ese día, en lo alto de la montaña, la Virgen volvió a renovar ese pacto, sin pronunciar una sola sílaba. Capítulo 6. Los ojos que lloraron al verla. Los ojos humanos no están hechos para ver el cielo de frente. Hay algo en la belleza divina que quiebra incluso al más fuerte. No porque lastime, sino porque revela, porque muestra lo que somos, lo que fuimos y lo que hemos olvidado ser. Eso pasó aquella madrugada en la montaña cuando Nuestra Señora del Carmen apareció. No gritó, no levantó los brazos, no abrió los cielos, solo estuvo ahí, y eso bastó para que muchos lloraran antes de entender por qué. Al principio, fue un temblor suave en las piernas, como cuando uno siente que va a desmayarse, pero no del cuerpo, sino del alma. Después, una presión en el pecho, dulce y dolorosa al mismo tiempo, como si algo dentro quisiera salir corriendo y quedarse al mismo tiempo. Y luego, las lágrimas. No lágrimas de tristeza, tampoco de alegría. Lágrimas de reconocimiento. De esas que caen cuando uno ve algo tan puro, tan tierno, tan eterno, que no se puede resistir. Como cuando una madre encuentra al hijo perdido, o un hijo herido. Vuelve a ver los ojos de su madre después de años en oscuridad. Eso sintieron, porque verla a ella era como volver a casa sin saber que uno estaba perdido. Una mujer, de unos 60 años, rezaba con sus manos apretadas en el pecho. No hablaba, solo miraba fijamente hacia donde la Virgen había sido vista por primera vez. Y de pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas que caían una tras otra, sin pausa, como un río sin fin. Un hombre le preguntó, ¿qué ves? Ella respondió, sin mover la mirada, no la veo, pero mi alma sí. Y volvió a llorar, pero esta vez, con una sonrisa que no era humana. Porque cuando María aparece, no siempre lo hace para ser vista, sino para ser reconocida por el alma. Otro testigo, un joven con el corazón endurecido por pérdidas, sintió un nudo en la garganta apenas cruzó el primer sendero de la montaña. Nunca había llorado en público, nunca se permitía sentir. Pero ese día, al ver cómo otros caían de rodillas sin motivo aparente, su cuerpo cedió, cayó al suelo, tapándose el rostro con ambas manos. No lloraba por dolor, lloraba porque, en silencio, alguien lo estaba abrazando desde dentro, porque sintió, por primera vez en años, que no tenía que ser fuerte, que podía quebrarse, que había alguien que recogería cada pedazo de su alma sin juzgarlo. Y entendió, no era emoción, era presencia. Verla, incluso sin verla, tenía un efecto que no podía explicarse. Algunos sentían calor en el pecho, otros, un peso suave en los hombros, como si alguien los envolviera con un manto invisible. Y otros, simplemente sabían que estaban siendo mirados con amor por una madre que no necesitaba hablar para decirlo todo. Y en ese cruce misterioso entre lo divino y lo humano, las lágrimas caían, como si el alma misma exhalara. Una niña pequeña, que no entendía de teología ni de milagros, comenzó a llorar al estar en medio del grupo. Su madre, asustada, pensó que estaba enferma. ¿Te duele algo?, le preguntó. La niña solo susurró. No, mami, es que alguien muy buena me está mirando. Y esa frase quedó grabada en todos los que la escucharon. Porque esa es la esencia de María. No necesita tocarte, basta con que te mire, y algo en ti se derrumba, se cura y se transforma. Aquella madrugada, no hubo espectáculo, no hubo multitudes gritando, no hubo cámaras, ni flashes, ni aplausos. Solo había silencio, y ojos que lloraban,
porque cada lágrima era una confesión sin palabras, una oración sin voz, una sanación sin ruido. En los días siguientes, muchos comenzaron a hablar de lo que sintieron, pero nadie podía contarlo sin volver a emocionarse. No era fácil explicar por qué lloraron. No era tristeza, no era alegría, era otra cosa. Era como si la mirada de la Virgen los hubiera desnudado por dentro, y en lugar de rechazar lo que vio, lo hubiera abrazado. Y eso, rompe a cualquiera. Una religiosa anciana, testigo silenciosa de la aparición, escribió en su diario: "No sé si mis ojos vieron, pero mis lágrimas sabían lo que estaba mirando". Y eso bastaba, porque María no viene para probar nada. Viene para recordar que su amor no necesita ser visto para ser real, que su presencia no necesita ser tocada para ser sentida, y que sus ojos aún lloran por nosotros, cuando los nuestros ya no tienen lágrimas. Los que lloraron ese día no eran los más santos, ni los más preparados, ni los más piadosos. Eran los más necesitados, los más heridos, los que habían olvidado cómo rezar, cómo confiar, cómo amar. Y al verla, recordaron que todavía eran hijos. Recordaron que aún podían empezar de nuevo. Recordaron que ella nunca se había ido. Capítulo 7. Porque los santos bajaban la cabeza ante ella. Los santos no son héroes de piedra. Son almas que aprendieron a arder, que pasaron por el fuego de la duda, del dolor, de la renuncia, y salieron amando más. Son los que lucharon de rodillas, los que se levantaron con llagas en el alma, los que aprendieron que la fuerza verdadera no es gritar, sino obedecer. Y aún así, cuando se hablaba de ella, todos bajaban la cabeza, no por miedo, no por obligación, sino porque sabían que ante María, incluso la santidad se arrodilla. San Juan de la Cruz, que conocía el silencio más profundo del alma, decía que la Virgen era la noche clara donde Dios descansa. Santa Teresa, la gran reformadora, la llamaba mi madre, mi amiga, mi refugio. San Maximiliano Kolbe, mártir de amor heroico, ofrecía cada día su vida entera para pertenecerle solo a ella. Y San Juan Pablo II tenía su lema marcado en latín: totus tuus, todo tuyo, porque no podía concebir su vocación sin entregársela a ella primero. ¿Qué sabían ellos que muchos han olvidado? Sabían que quien se rinde a María no pierde libertad, la recupera. La historia cuenta que Santa Teresita del Niño Jesús, en sus últimos días de enfermedad, pedía con voz débil: acérquenme mi escapulario. No quería analgésicos, ni flores, ni siquiera compañía, solo su escapulario, porque sabía que, al tocarlo, no solo tocaba tela, tocaba promesa. Una vez, San Alfonso María de Ligorio fue acusado injustamente, difamado, abandonado por quienes más confiaba. En medio de esa humillación, se encerró en oración y solo repitió: María, tú sabes, tú ves, tú basta. Y no reclamó, no se defendió, solo se inclinó ante su reina, porque para él, como para tantos santos, ella no era una figura, era autoridad celestial, era amor que gobierna, era reina, pero reina madre. Aquella madrugada en la montaña, cuando Nuestra Señora del Carmen descendió con su escapulario en el pecho y su velo de fuego, muchos entendieron por qué los santos siempre bajaban la mirada al mencionarla, porque había algo en ella que no podía mirarse con ligereza, una majestad que no aplastaba, pero sí detenía la respiración, una belleza que no buscaba atención, pero que lo llenaba todo, y en esa presencia, incluso los más fuertes se hacían niños. Un sacerdote joven, firme en su fe, subió a la montaña por devoción. Había estudiado Mariología, leído a los padres de la Iglesia, predicado sobre las virtudes de la Virgen. Pero al estar ahí, sintió algo que no venía de los libros. Sintió su alma hacerse pequeña, no por miedo,
sino por amor. Y por primera vez en su vida sacerdotal, se postró completamente en el suelo, cara al polvo, cuerpo rendido, no por obligación, sino porque su corazón no encontraba otra forma de responder. Después dijo en confesión: la miré, y entendí que soy apenas un hijo con los pies sucios y el alma con hambre. Y lloró como niño. Eso es lo que ella provoca en los santos y en los que quieren serlo. No miedo, no grandiosidad, sino humildad. La humildad de quien sabe que no puede salvarse solo, que necesita una madre, que necesita ser cubierto, sostenido, guiado. Y por eso, los grandes de la fe se hacían pequeños ante ella. Santa Bernardita, que vio a la Virgen en Lourdes, fue preguntada muchas veces, ¿qué sentías al verla? Y ella siempre respondía lo mismo. No podía mirarla mucho tiempo. Mis ojos lloraban sin querer. Y agregaba, era tan hermosa, que no quería volver a la tierra. Esa hermosura no era solo externa, era interna. Era la hermosura del alma más pura que ha existido. La llena de gracia, la inmaculada, la Madre de Dios. Por eso, cuando los santos bajaban la cabeza, no era gesto de sumisión, era acto de adoración indirecta, no a ella como diosa, sino a Dios que la hizo tan perfecta, a Cristo que la coronó, al Espíritu que la habitó, y en ese gesto daban ejemplo. Nos mostraban que si incluso los que vencieron al pecado se postran ante María, cuanto más deberíamos hacerlo nosotros, porque el que se humilla ante ella es levantado, el que la honra es protegido, y el que la ama jamás será desamparado. Capítulo 8. Cuando los ángeles dejaron de cantar. Dicen que los ángeles nunca dejan de alabar, que su canto resuena más allá del tiempo, más allá del universo, en una melodía ininterrumpida que nace del corazón mismo de Dios. Desde el primer instante de la creación, ellos han cantado, al pie del trono, en la gloria, en el silencio, en el juicio, en la misericordia, los ángeles cantan. Pero aquella noche, se detuvieron, no por miedo, no por mandato, sino porque alguien, bajó a la tierra, y su presencia era tan pura, tan desbordante, tan divina, que incluso los que cantan sin cesar, callaron. Nuestra Señora del Carmen había descendido, y hasta los ángeles bajaron la mirada. Los testigos no lo supieron de inmediato, pero algo en el ambiente les confirmó que el cielo entero estaba en pausa, que una respiración sobrenatural envolvía la montaña, que lo que ahí sucedía no era solo milagroso, era litúrgico, una liturgia celestial sin palabras, sin incienso, sin altar, pero con reina. Una reina con velo de fuego, con manto de promesa, con ojos que entendían el dolor humano sin necesidad de explicarlo. Y en su presencia, hasta las criaturas celestiales detuvieron su alabanza para contemplarla. Un monje que había vivido en silencio durante 20 años, subió a la montaña acompañado por su bastón y su rosario. No esperaba ver nada, solo quería orar. Pero al llegar al claro, algo lo obligó a detenerse. Una mujer embarazada subió ese día sin saber que era parte de algo eterno. En su vientre llevaba una niña, fruto de una oración desesperada después de años de infertilidad. Al llegar al punto más alto, sintió un peso en el corazón. No de angustia, de reverencia. Sintió, sin ver, que estaba rodeada por seres que no eran humanos, que la montaña entera estaba llena, no de personas, sino de ángeles en silencio. Y en ese momento, comprendió que su hija no era solo un regalo, era un encargo, un alma confiada a una madre que había aprendido a confiar. Y lo supo, porque lo sintió dentro de su vientre. La bebé se movió con una fuerza que nunca había sentido, como si también ella se inclinara ante aquella que estaba allí. Los ángeles no son ajenos a María, son sus servidores. La veneran no por necesidad, sino por amor,
porque saben que ella llevó en su vientre al Verbo, que su hágase fue el eco que permitió la redención, que su manto cubre hasta a los más altos del cielo, no por superioridad, sino por maternidad. Y esa noche, cuando ella bajó con su escapulario, los ángeles supieron que debían mirar en silencio, porque la madre estaba actuando. Y el amor no se interrumpe, se contempla. Un teólogo que luego escribiría sobre la aparición dijo: «Nunca en mi vida sentí tanta necesidad de arrodillarme como esa noche, no por temor a lo divino, sino por amor a lo que no merezco». Él también sintió que los ángeles estaban presentes, no con trompetas, ni espadas, ni himnos, sino con cabezas inclinadas y alas recogidas, como si el cielo entero hubiera contenido el aliento, para dejar que la tierra tuviera su momento con ella. En la tradición, se dice que cuando María entra en una casa, los demonios huyen, pero pocos saben que cuando ella entra en un lugar, hasta los ángeles se retiran un paso, no porque se alejen, sino porque reconocen que en esa mujer de rostro tierno y mirada firme, está contenida toda la esperanza del mundo. Y esa noche, en lo alto de una montaña perdida, María no necesitó decir nada para recordárselo al universo. Solo estuvo. Y con eso, el cielo tembló en silencio. Virgen del silencio eterno, madre vestida de fuego sereno, reina que baja sin ruido, pero levanta a los caídos, tú que viniste cuando todos dormían, y despertaste el alma del mundo con solo mirar, hoy vengo ante ti, sin máscaras, sin fuerzas, sin excusas, con el corazón roto, con miedo, con esperanza, porque sé que tú no necesitas palabras, solo verdad. Tú que llevas en el pecho el escapulario bendito, llave del cielo, escudo contra las sombras, te ruego, Madre, cúbreme con tu manto ahora, no mañana, no después, ahora, aquí, en medio de mis dudas, de mis batallas, de mi cansancio. Pon tu escapulario sobre mi pecho, como lo pusiste sobre los tuyos, como lo ofreciste en aquella montaña envuelta en niebla, como lo dejaste en las manos de santos y abuelas que no dejaron de creer. No permitas que me aparte, no de ti, no de tu Hijo, no de la promesa que tú sellaste sin palabras. Si la noche vuelve a pesarme, sé tú mi estrella. Si mi alma vuelve a caer, sé tú mi mano. Si la culpa me ciega, sé tú mi luz. Si el mundo me lastima, sé tú mi refugio. Y si llega mi última hora, ese momento que tanto temo y no puedo evitar, te ruego, Señora del Carmen, que me encuentres con tu escapulario en el pecho, con tu nombre en los labios y con tu mirada sobre mí. No me dejes morir sin tu abrazo. No permitas que el miedo venza mi fe. Que el último suspiro de mi vida sea también el primero de mi eternidad contigo. Reina del Carmelo, reina de lo imposible, reina del silencio que transforma, te entrego hoy, en este instante, todo lo que soy, mi historia, mis heridas, mis errores, mis sueños, mi familia, mis muertos, mis pecados, mi alma. Hazme tuyo, hazme nueva, hazme fiel. Virgen Santa, yo no merezco tanto amor, pero tú no esperas merecimientos, solo confianza. Y por eso me atrevo, como un hijo que no sabe rezar pero sabe amar, a decirte desde el fondo, no me sueltes nunca, nunca, aunque yo me suelte de ti. Porque yo sé, Madre del Carmen, que tú no apareciste para asombrar, apareciste para quedarte, para recordarnos que tu promesa no tiene fecha de caducidad, que tu escapulario sigue ardiendo con fe, y que tú sigues bajando cada vez que alguien se atreve a rezar con el corazón en las manos. Amén.